Buenas noches. En el año 2026 se cumplirán 800 años del comienzo de la construcción del actual templo gótico de la Catedral de Toledo. Eso será en apenas unos días, pero desde el año 2023 la catedral se ha embarcado en un proceso de preparación y organización de cara a este octavo centenario, cuyos frutos se verán en estos próximos 12 meses y otros ya se atisban. En este especial enfoque les ofrecemos las líneas generales del trabajo realizado desde que en el año 2023 se anunciara este octavo centenario. La celebración de este octavo centenario es un momento óptimo para poner a punto nuestra catedral en una triple dimensión que abarque el ámbito de la pastoral y la evangelización, el mundo de la cultura y la actividad caritativa y social, tal y como ha destacado el deán del Templo Primado. La catedral quiere también hacer un signo perenne de caridad permanente en la Catedral de Toledo. La catedral va a asumir un proyecto de caridad y de promoción social que no sea de un día o de un año, sino algo que sea continuado. En esos 3 años de preparación para este jubileo, que se celebrará entre 2026 y 2027, se han preparado diferentes iniciativas que conjugan estas 3 dimensiones. Una gran exposición sobre la catedral en la evangelización de América, África y Asia, que se celebrará en el año 2025, junto a 2 congresos. Un año antes está previsto el inicio de diferentes proyectos de restauración. La antesala capitular, la recuperación del conjunto de pintura y escultura del transparente, la ampliación de la pinacoteca y la recuperación de las vidrieras, y manteniendo la identidad de la catedral como lugar de peregrinación e iglesia madre de la Archidiócesis de Toledo. Queremos que la catedral sea un verdadero santuario eucarístico y mariano, mediante la participación de parroquias, de hermandades, de cofradías, instituciones académicas y otras diferentes en el ámbito de la sociedad, que van a visitar como peregrinos o como turistas. En la presentación de este programa de actos, el señor arzobispo ha recordado la importancia de la concesión del año jubilar y lo que significa un jubileo. Un jubileo es un tiempo de gracia, donde la Iglesia muestra su maternidad, administrando generosamente el don de la redención de Cristo como una llamada a la conversión, fruto de la predicación y de la penitencia animada por la fuerza del Espíritu Santo. Que esto se traduce a nivel de mucha sencillez diciendo que pasarían por aquí todas las parroquias de la Archidiócesis de Toledo y todas las que quieran. El señor arzobispo ha manifestado la intención de la archidiócesis de trasladar al Papa todos los actos de este centenario, en la visita que realizará en el año 2025 con ocasión del año jubilar en Roma, y que la decisión de este año jubilar en la catedral se mantenga siempre que la fiesta de San Ildefonso caiga en domingo. El Greco, Caravaggio, Tiziano, Goya, las obras de los grandes maestros del arte están en la Catedral de Toledo. Las sucesivas obras de remodelación de las diferentes estancias que se han ido acometiendo en los últimos años han contribuido a ensalzar ese patrimonio artístico que durante siglos ha custodiado el Templo Primado. El 23 de enero de 2014, fiesta de San Ildefonso, se inauguraban las obras de restauración de la sacristía de la Catedral Primada, acometidas por el Cabildo. Ese mismo año comenzaban los trabajos de restauración del expolio del Greco en el Museo del Prado. Coincidiendo con estos 2 importantes proyectos, el Cabildo Primado puso en marcha la reorganización de la colección pictórica, que dio como resultado 2 nuevas salas dedicadas a María y el Precursor y a Jesucristo, que tendrán su continuidad en la Sala de los Santos, hoy anunciada dentro de los actos del octavo centenario. También en estos años se ha cometido la restauración de la sala capitular. Fue en enero de 2019 cuando se redescubría una de las grandes joyas de la Catedral Primada. Luz, color, perspectiva y tridimensionalidad es la imagen que percibe el visitante cuando se abren las puertas de la sala capitular de la Catedral Primada, el alma de la dives toletana. Juan de Borgoña aceptó el encargo del cardenal Cisneros de pintar la nueva sala capitular de la Catedral de Toledo. Corría el año 1501.
500 años después, por iniciativa del Cabildo Primado, el alma de la catedral fue restaurado y se ofrece para su contemplación al hombre del siglo XXI. En octubre de ese mismo año se produce un desprendimiento de una piedra de la torre de la catedral que lleva al Cabildo a acometer de forma urgente los trabajos de restauración. Unas obras que tiene que asumir directamente y sin contar con ninguna ayuda pública. Unos trabajos que se realizaron a 45 metros de altura y que durante unos meses nos ofrecieron una imagen diferente del Aseo Primada, con su torre andamiada. Si todo Toledo pudo ver día a día cómo se realizaban estos trabajos por parte de canteros y picapedreros, hubo una restauración que se realizó con todas las prevenciones, con la más absoluta de las discreciones. En octubre de 2015, por decisión del Cabildo de la Catedral Primada, se decide acometer la restauración de la custodia de Arfe. Será la primera restauración de la custodia en el siglo XXI. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que realiza los trabajos previos a la redacción del proyecto definitivo de restauración, como corresponde a una obra de arte declarada bien de interés cultural. Para ello, técnicos del Instituto se desplazan a Toledo para comprobar in situ el estado actual de la obra de Enrique de Arfe. El 23 de mayo de 2016, la Catedral Primada abría sus puertas para mostrar la más grande joya de la orfebrería española de todos los tiempos, recién restaurada y lista para salir a las calles con ocasión de la celebración del Corpus Christi. Son solo algunas de las grandes obras acometidas por el Cabildo en apenas una década, que han contribuido no solo a conservar, sino a engrandecer el patrimonio de la Dives toletana. En los últimos meses ha habido además una intervención en el transparente de la catedral que se completará en los próximos 3 años con la restauración interior del conjunto de pintura y escultura. Además, se acometerá la restauración de la antesala de la capitular, un conjunto de pinturas murales, mobiliario y artesonado que es una muestra de la introducción del Renacimiento en España, y una recuperación del valor artístico de las vidrieras de la catedral. Las casi 800 vidrieras, todas originales, en gran medida desconocidas de la Catedral de Toledo. A todo este trabajo de restauración hay que sumar la labor diaria que se viene realizando en el mantenimiento de un edificio que acumula más de 800 años de historia y que cada día es visitado por cientos de personas que buscan encontrar en él una de las más completas colecciones de obras artísticas que tenemos en nuestro país. Con fecha miércoles 9 de julio, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público con efecto retroactivo al 1 de enero del 2025. Entre los acontecimientos está el 8º centenario de la Catedral Primada de Toledo, una declaración que ha sido muy bien acogida por el Cabildo del Templo Primado y que ha sumado la voluntad de todos. Todos han estado insistiendo y haciendo lo posible para que esto saliese adelante porque lo ven como una necesidad. Entonces, porque es una necesidad que trasciende, como tú decías, las fronteras de lo que es la diócesis de Toledo, sino que es la Iglesia primada. El Real Decreto Ley destaca que estamos ante un acontecimiento de especial relevancia en la historia religiosa y cultural española. Su consideración como acontecimiento de excepcional interés público tiene como objetivo ahondar en el establecimiento del diálogo interreligioso y cultural. Con esta declaración, empresas, administraciones e instituciones podrán formar parte de este evento como patrocinadores, socios o colaboradores, con ventajas fiscales destacadas que pueden llegar hasta el 90% de desgravación fiscal. Es buena noticia porque es un incentivo y es un abrir las puertas para que haya muchas empresas o las empresas que quieran que puedan colaborar en la forma de patrocinio porque tienen una serie de beneficios fiscales. El Cabildo Primado sigue adelante con la preparación de este 8º centenario en el que hay programados diferentes congresos y encuentros, una gran exposición que estará comisariada por Benito Navarrete y en la que cuenta con la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades, donde también se podrán ver algunas de las piezas que se están restaurando, amén de otros proyectos que están por empezar. El zaguán
de la antesala de sala capitular, que esas pinturas de Juan de Borgoña, que una vez retirados los armarios se están ya restaurando. Quien dice eso, está previsto enseguida también empezar pues un reclamo también, las pinturas del transparente, y está pendiente ya de poder empezar, en cuanto que se vengan las licencias y todo ello, pues esa tercera sala de exposición de pinacoteca. Además, con ocasión de este 8º centenario, la Santa Sede ha solicitado un año jubilar que se celebrará desde el 25 de octubre de 2026 hasta el 27 de octubre de 2027. Fueron pintadas en el año 1511 por Juan de Borgoña y sus ayudantes, pero quedaron ocultas porque posteriormente se instalaron estos armarios que estaban detrás aquí en la antesala capitular para acoger las actas de reuniones del Cabildo. 250 años después han salido a la luz y podemos contemplar ahora las pinturas que van a ser sometidas a un proceso de restauración. La Catedral de Toledo ha hecho pública hoy una gran noticia para el patrimonio y la historia del arte: la aparición de nuevas pinturas de Juan de Borgoña, esta vez situadas en el zaguán de la Sala Capitular, una de sus grandes obras. La restauración de estas dependencias ha sacado a la luz estas pinturas con motivos renacentistas que estaban ocultas detrás de dos grandes armarios. El primero de ellos, de madera de nogal, situado en el muro izquierdo, fue construido por el escultor Gregorio Pardo, comenzado en 1549 y acabado en 1551. Y el otro, imitando al anterior, en el muro derecho, fue realizado por Gregorio López Durango en 1780. Al retirar este armario copia, pues se ha visto de 1700... del siglo XVIII, pues se ha visto que está pues todas las pinturas de Juan de Borgoña con pues típico del Renacimiento, del inicio del Renacimiento aquí en España, pintado por Juan de Borgoña. Se trata de pinturas murales al óleo sobre yeso, datadas en 1511. Fueron realizadas por Juan de Borgoña y sus ayudantes, Diego López, Luis de Medina y Alfonso Sánchez. Constan de 3 escenas, enmarcadas por pilastras y zócalo. En la central está el escudo del cardenal Cisneros, rodeado por 2 cornucopias de la abundancia y 2 jarrones a ambos lados, uno con clavelinas y el otro con azucenas. Sobre ellos una corona de laurel, el capelo cardenalicio y los cordones de 15 borlas, sostenido por 2 querubines. Con este hallazgo se enriquece la aportación de la obra de Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo, cuya muestra más importante es la Sala Capitular. Tienen importancia porque es un preámbulo de todo lo que tiene después. Está el zaguán, que es un paisaje, son de Juan de Borgoña, que es también el principal autor de las pinturas de dentro, pues lógicamente es una importancia grande. Conforme a las pautas de restauración y con la ayuda financiera de la Fundación ACS, el proyecto incluye el traslado de este segundo armario para recolocarlo en un nuevo espacio museístico. Al finalizar el proceso de restauración, el visitante podrá adentrarse en el zaguán, uniéndose al conjunto de la Sala Capitular y permitiendo una nueva visión para disfrute de los amantes del arte del Renacimiento y de la Catedral de Toledo, primada de España. La visión del lugar sagrado por antonomasia de la catedral, el ochavo, forma octogonal, recuerdo de la resurrección y contenedor de las reliquias de infinidad de santos y santas. Contemplamos el ochavo desde este balcón ubicado en el camarín de la Virgen del Sagrario. Don Juan Miguel Ferrer nos cuenta los avatares constructivos y funcionales de un edificio como la Catedral de Toledo. En un principio, lo único que separaba la capilla de la Virgen y el ochavo era una verja de bronce que cerraba el arco donde actualmente se ubica la imagen de la Virgen. Durante prácticamente un siglo estuvo la imagen de la Virgen situada en este lugar, en un balcón mirando hacia lo que es ahora su capilla. ¿Y por qué estaba aquí? Pues porque esta capilla, que hoy llamamos del Sagrario, era la capilla de introducción de los peregrinos al ochavo de la catedral.
Antiguamente la imagen se colocaba justo encima de este arco, lo que es actualmente el camarín. De ahí que al estar sobre el acceso al sacrarium, al lugar sacro donde se custodiaban las reliquias, la Virgen recibiera esta advocación. Al colocar la imagen de la Virgen en este recinto, en este espacio, colocándola sobre la puerta por la que los peregrinos pasaban para entrar al ochavo, a la Virgen se le empezó a llamar Virgen del Sagrario. No por el Sagrario de la Eucaristía, que se añadiría al conjunto más tarde. Con el tiempo y las nuevas modificaciones dieron origen a la capilla que ahora contemplamos, donde está la Virgen del Sagrario. Cuando la Virgen baja desde el balcón, donde en esta sala de su camarín había estado, y baja a ocupar la puerta, entronizada en su carroza en la puerta, entonces es cuando ahí se coloca un altar delante de la Virgen y en ese altar un sagrario, y empieza a asociarse el término Virgen del Sagrario no solo con el ochavo, que va quedando cada vez más escondido a la vista de los fieles, sino al sagrario de la Eucaristía, que está a los pies de la imagen de la Virgen. Volvamos al ochavo. Las trazas en un principio fueron encargadas a Nicolás de Vergara el Mozo, y en el año 1604, en tiempos del cardenal Sandoval y Rojas, se toma la decisión de modificar los primitivos proyectos y destinar definitivamente la parte nordeste de este sacrarium a la sala del ochavo. El interior de la estancia, adornada por mármoles de varios colores, con molduras de bronce dorado, está acicalada por diversas pinturas al fresco realizadas por Mariano Maella en 1778. Estas sustituyeron las originales de Francisco de Ricci y Juan Carreño del siglo XVII. También se retocaron ligeramente las de la cúpula, creación arquitectónica de Jorge Manuel Teotocópuli. El ochavo acoge las casi más de 100 piezas relicarios que se distribuyen en 7 arcos sóleos, cada uno de ellos compartimentado en varias vitrinas. El número de arcos elegido no es fruto de la casualidad. El 7 es el símbolo de la creación, debido a que ese fue el número de días que tardó Dios en crear el mundo. Una de las fechas importantes de este octavo centenario de la Catedral Primada será el 25 de mayo, cuando se abran las puertas de Primada, una exposición única en torno al alma de Toledo, que es la Catedral Primada. Una muestra que irá más allá de la belleza y la estética, pues quiere ser también un instrumento para la evangelización y para la que se ha puesto en marcha un intenso programa de restauración de piezas. Aquí les mostramos algunos de estos trabajos. La Dives Toletana acogerá la muestra Primada entre el 25 de mayo al 14 de octubre del próximo año. Se trata de una de las propuestas más destacadas de los actos incluidos en la programación del octavo centenario de la Catedral de Toledo. Se calcula que la muestra contará con unas 350 obras de todo tipo de artes y de ellas aproximadamente un 50% no han figurado con anterioridad en ninguna exposición. La muestra se presenta con las más altas expectativas y no defraudará. Yo creo que lo que se ha escuchado ya y lo que se percibe es que va a tener una impresionante calidad. El hecho de que la mitad de las obras no hayan estado nunca en otra exposición. El que además se pueda acompañar, para mí esto es casi tan relevante como todo lo demás, de más de 100 piezas que se van a restaurar, que se van a limpiar, que se van a tratar, en lo que se decía la mayor inversión o la mayor operación concentrada de restauración en tan poco tiempo, es simple y llanamente para que estemos contentos. El trascoro de la Catedral de Toledo acogió la representación de Primada, un acto en el que se dieron cita las instituciones implicadas, Junta, Diputación y Ayuntamiento, el Cabildo de la Catedral Primada y el señor Arzobispo. Desde el Ayuntamiento de la ciudad destacaban cómo esta muestra es el mejor ejemplo de lo mucho y bueno que Toledo puede mostrar al mundo. Y sin lugar a duda, actividades impulsadas como esta son las que representan un verdadero ejemplo de lo que queremos ser para toledanos y para visitantes. La catedral no es cualquier monumento en nuestra ciudad.
La catedral es el monumento más visitado de nuestra ciudad, el más importante de nuestra ciudad. La propia historia de la catedral no puede desligarse de la historia de la ciudad y viceversa. La historia de la ciudad está muy ligada a la historia de la catedral, de este edificio construido para la fe. La Fundación Impulsa y la Fundación Primatialis Sede Toledana son las encargadas de poner en marcha este proyecto por el que la Catedral Primada se va a convertir en el centro de todas las miradas durante los próximos meses, miradas de arte y belleza, pero también miradas y propuestas de fe. A vivirla como un espacio de acogida, de diálogo, de contemplación. Y nos anima a que todo lo que aquí celebremos, exposiciones, conciertos, publicaciones, actos litúrgicos, tenga siempre un mismo sentido: glorificar a Dios y servir a las personas, custodiando con gratitud el legado recibido y prolongando su luz hasta las generaciones futuras. El señor arzobispo de Toledo insistió ante los presentes en que la exposición primada no solo se limita a una muestra artística e histórica de singular nivel, sino que quiere ir más allá. Esta exposición y todo el programa del centenario que con ella se inicia son mucho más que un homenaje al pasado. Son ante todo una mirada de esperanza hacia el futuro. La catedral sigue viva, sigue siendo lugar de encuentro, de cultura, de oración, de celebraciones, de vida. Y este centenario es una oportunidad providencial para renovar nuestro compromiso con su cuidado, su difusión y su misión evangelizadora y misionera. Así será primada la perfecta representación de los 800 años de vida de la Catedral, alma de Toledo y corazón de la Iglesia. 350 piezas componen la muestra primada, que está comisariada por Benito Navarrete y Javier Martínez de Aguirre, y que llevan más de 2 años trabajando en la selección, documentación y catalogación de piezas. Ambos comisarios han destacado no solo la excelencia de la exposición, a partir del gran patrimonio histórico y artístico acumulado en estos 800 años de vida. La condición primada de la sede toledana y la conciencia que de ello tuvieron sus prelados, cabildo y benefactores a lo largo de los siglos motivaron que tanto el edificio catedralicio como los discursos visuales, los objetos litúrgicos, el tesoro de reliquias y la biblioteca alcanzaran una excelencia artística difícilmente igualable. La muestra estará dividida en 2 partes, hasta el Cardenal Cisneros, año 1500, y la segunda parte, que llegaría hasta la época del Cardenal Lorenzana. 350 piezas, la mitad de ellas se van a ver por primera vez y un centenar se ha sometido o se están sometiendo a procesos de restauración. Una decisión muy bien valorada por los técnicos, por lo que supone de conservación para el patrimonio. La labor que se ha hecho de restauración de más de 100 obras no tiene precedentes en la historia de los bienes culturales de España y no tengo ningún inconveniente en confesarlo así. No hay antecedente de la labor de inversión que se ha hecho en conservación preventiva y sobre todo es ejemplo también de la unión entre la Iglesia Católica y lo público. Creo que es un ejemplo que estamos dando a la sociedad. Junto al trabajo realizado por historiadores, restauradores e investigadores, se está elaborando un catálogo científico que recogerá toda la documentación histórica, las últimas investigaciones y hallazgos y que superará las 1000 páginas. Esta pieza se le encarga a Copín para esa capilla que se hace nueva y alrededor de él se coloca tablas de un retablo anterior que hubo en la catedral, que pertenecía al retablo mayor, que bueno, se desmembró. No sabemos muy bien cuántas tablas consistía el retablo mayor, 20, 28, no lo sé, pero el caso es que alrededor de San Eugenio se eligieron 10 tablas.
Es solo una pequeña muestra de lo mucho que se va a ver y a saber una vez termine el proceso de restauración de esta obra del retablo de San Eugenio, ubicado en la Catedral de Toledo, con la colaboración de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y con vistas a la gran exposición que se realizará con ocasión del 8º centenario. Está ya muy avanzada la restauración del conjunto de pinturas del retablo de la Capilla de San Eugenio del siglo XIV, que formaron parte del primitivo retablo de la Capilla Mayor, compuesto por 10 óleos sobre tabla y una escultura de bulto redondo, dorada y policromada, obra de Copín de Holanda del año 1517. Las tablas de este retablo, de exquisita factura, son obra del pintor gótico italiano Gerardo Starnina del siglo XIV, con añadidos de Juan de Borgoña en el año 1500. Cuando se rehace el retablo o la capilla de San Eugenio, lo que se hace es repolicromar esas pinturas. Y entonces, ¿a quién se le encarga la repolicromía? A Juan de Borgoña. Juan de Borgoña. Entonces, ahora vemos que tenemos tablas que van a tener dos épocas, pintura italiana y pintura de Juan de Borgoña. Ante la celebración del 8º centenario de la actual Catedral Gótica, el año 2026, el Cabildo de la Catedral Primada continúa el programa de restauraciones que comenzó hace 10 años, con la restauración de la sacristía y la apertura de la actual Pinacoteca y del Museo de Textiles y Orfebrería, y siguió en 2019 con la restauración de la Sala Capitular. Todo un reto para el Cabildo Primado, que busca mostrar lo mejor de su vasto patrimonio artístico. Las obras se han ido eligiendo en función de lo que pueda ser el discurso que pueda tener la exposición, la gran exposición del año 26. Entonces, en torno a ello, pues se han ido eligiendo las piezas y algunas que se han ido buscando las mejores que había. Las nuevas intervenciones, que se vieron interrumpidas por la pandemia, afectan tanto a algunos espacios emblemáticos del edificio como a numerosas piezas de orfebrería y a pinturas conservadas en su pinacoteca. Por ejemplo, algunos de los lienzos ubicados en la capilla de la Virgen del Sagrario. La capilla acoge numerosos lienzos cobijados en los oratorios de los muros laterales, firmados por Vicente Carducho, Eugenio Cajés y Carlos Saraceni, y dedicados a San Bernardo, San Eugenio, San Ildefonso y Santa Leocadia. Los cuadros han sufrido mucho porque son de 1615, entonces han tenido mucho humo de velas, que es un humo graso que se queda adherido a la capa pictórica sobre el barniz y entonces da ese aspecto tan negro. Estos cuadros van a ganar muchísima luz, muchísima profundidad, en la que cada figura se colocará en la posición que le pertenece. Encontraremos planos que ahora mismo no vemos en los cuadros que están sin restaurar, y por supuesto la luminosidad que tienen los colores de los cuadros de Carducho. En lo que se refiere a orfebrería, ha comenzado la restauración de algunas de sus piezas más valiosas, fechadas desde el siglo XV al XVIII, todas ellas de elevada factura artística e importancia histórica, entre las que destacan las arcas relicario de San Eugenio y de Santa Leocadia, y que nos recuerdan que la orfebrería, lejos de considerarse un arte menor o artesanía, recoge una gran parte de otras disciplinas artísticas. Hacen de la orfebrería un reflejo muy bueno de lo que es la conjunción de las diversas corrientes, de los diversos avances en lo que es arquitectura, pintura y escultura, a través de estas manifestaciones, normalmente en torno, en el culto divino, pues a las reliquias y a la celebración de la Eucaristía. Junto al trabajo de la antesala capitular y de las referidas obras de orfebrería y de pintura, el Cabildo se dispone a afrontar la restauración del interior del transparente y a medio plazo tiene prevista la ampliación de la pinacoteca, con la apertura de una nueva sala en la que se expondrán obras que se conservan en la catedral pero que en la actualidad no se pueden mostrar a los visitantes. Para afrontar la restauración de una obra de arte hay que ser, además de un excelente profesional, tener claros los criterios de restauración del momento, que han ido cambiando a lo largo de los años. Es que lo que hacían anteriormente era otro tipo de trabajo. Faltaba una laguna y entonces no se ajustaban a la laguna, sino que tapaban la laguna y todo alrededor. Entonces al final el cuadro era más del que lo intervenía que del autor. Y ahora estamos rehaciendo mediante rayas de base y luego pues rayas de color para que vibren un poco, y así hacemos los volúmenes. Toda esta parte es nueva, o sea, eso es como rayas de diferentes colores para conseguir el color que sería un verde oscuro, un marrón, y bueno, y así se nota la diferenciación entre el original y el añadido.
Es Canto González, la restauradora que está al frente del equipo de profesionales que se encuentran trabajando en la restauración de diferentes pinturas de la Catedral Primada. Un proceso complejo que incorpora tanto análisis técnicos como documentación histórico-artística y un plan de acción concreto e individualizado para cada obra. Aquí ya el cuadro se ha limpiado, se han eliminado todos los repintes que tenía, porque era un cuadro que ya estaba intervenido anteriormente. Y bueno, en la limpieza esa habían limpiado un poco de más con disolventes un poco agresivos y habían lo que llamamos nosotros barrido el color. Eugenio Cajés, Vicente Carducho, Carlos Araceni o Juan de Borgoña son algunos de los pintores que dejaron obras maestras en la Catedral de Toledo y cuya firma pasa casi desapercibida frente a nombres como Goya, El Greco o Caravaggio. El cardenal Sandoval y Rojas se encargaría en 1614 realizar las pinturas de la capilla de la Virgen del Sagrario a dos pintores de la corte, Carducho y Cajés, formados en la Escuela del Escorial y con una gran influencia veneciana. En cada uno de estos cuadros la actuación es única, pues son muy diferentes las patologías que padecen, desde desgarros en el lienzo. Este cuadro tenía unas roturas en el soporte. Entonces el soporte es un cuadro pintado sobre tela, es un óleo sobre una tela de mantelillo. La tela de mantelillo es una tela especial que no todos los autores utilizaban, entonces es una tela con unas características que ya el autor sabía perfectamente que quería, ¿no? Porque el resultado es diferente de una tela de mantelillo que en una tela de lino con una trama y una urdimbre, pues un tafé tan simple. Entonces se consiguen otro tipo de texturas. Pérdidas de pintura. El manto de la Virgen, por ejemplo, está entero sin color y todo, si acerca la cámara, vais a ver que todo van rayas de colores para conseguir los volúmenes. Desperfectos provocados por la humedad. Son telas muy higroscópicas, con preparaciones muy higroscópicas y entonces la humedad les afecta muchísimo. Entonces vamos viendo cómo los cuadros nos van variando según si los días son muy lluviosos o los días son más secos o la temperatura y la humedad que tenemos aquí con la temperatura y la humedad que tendremos en la catedral cuando vuelvan a su sitio. O el humo de las velas. Los cuadros han sufrido mucho porque son de 1615, entonces han tenido mucho humo de velas, que es un humo graso que se queda adherido a la capa pictórica sobre el barniz y entonces da ese aspecto tan negro. Para el Cabildo Primado este programa de restauraciones tiene un doble objetivo: dejar constancia de la voluntad de conservar y preservar para el futuro venidero el patrimonio artístico del Templo Primado. Que no solamente es un agradecimiento a todo lo que nos han ido dejando, que es expresión de la fe, porque de una u otra manera es expresión de la fe. Y la catedral es un ente vivo en el cual se sigue cada día creciendo y tiene que seguir creciendo. Y por otro, recuperar un patrimonio que hasta ahora ha podido pasar desapercibido. La catedral es inagotable en todo su esplendor, porque son tantísimas piezas que muchas pasan desapercibidas, la mayoría de ellas pasan. Y entonces el ponerlas todas para que se puedan contemplar, el que se puedan admirar, poder fijarse en algunos detalles de una serie de piezas que son de primerísima calidad, el que eso nos hace ver una manera distinta de ver la catedral. Para que la Catedral de Toledo sea la que fue, la que es y la que será, como lo ha sido desde hace siglos. Accedemos al camarín de la Virgen del Sagrario, donde se está procediendo a la restauración de una serie de 19 cobres, obra del pintor Pietro del Po, que llegaron hasta la Catedral de Toledo por encargo del embajador español en Roma, Cardenal Pascual de Aragón. El mismo cardenal legaría este conjunto de obras más adelante a la Catedral de Toledo, tras su nombramiento como arzobispo de la sede primada. Estos cobres están decorando el camarín de la Virgen. Estos cobres, alguno ha estado en algún despacho de la catedral durante algún tiempo, pero ahora en la exposición se van a ver como una colección completa que describe la vida de la Virgen y la relación con la Iglesia de Toledo.
Lo primero que llama la atención de estas obras es el soporte que da origen a su denominación, cobres. Da una originalidad y adecuaba el material al gusto de la época en que se hicieron estas pinturas y que se entretiene y se goza en esos pequeños detalles, en esas, podríamos decir, delicadezas del dibujo y del diseño de estos cuadros. El proceso de restauración contempla la limpieza, consolidación y eliminación de repintes y barnices, sacando a la luz los colores originales. Primero retiramos una capita de barniz y luego, si hay repinte, que normalmente las restauraciones están debajo, pues con el bisturí muy despacito para marañar vamos eliminando esa capa o las manchitas que veamos. Se trata de 19 piezas en las que se recogen diferentes escenas de la vida de la Virgen. Su autor, Pietro del Po, es un reconocido pintor italiano originario de Palermo del siglo XVII. Pietro del Po va, creo que, a encontrar en esta exposición un nuevo éxito, es decir, lo que en su tiempo le hizo un gran pintor codiciado por muchas cortes y por muchos lugares, muchos santuarios, pues ahora va, creo yo, a encontrar de nuevo en el pueblo en general, a la gente que venga a contemplar esta exposición, pues un gran grupo de admiradores. El cobre fue utilizado como soporte artístico de pinturas, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, por su durabilidad, brillo y facilidad de transporte, aunque también existieron limitaciones de tamaño y coste. Además de estas ventajas, eminentemente funcionales, hay que añadir que permite a los pintores muchísima más profundidad y detalles apenas imperceptibles al ojo humano. Como pasaba con las tablas, puedes tener un nivel de detalle mucho mayor. Entonces, por ejemplo, si veis la barba, los pelitos de la barba. De hecho, los restauradores se ayudan de una luz ultravioleta para realizar este trabajo tan delicado y cuidadoso. Y estas lamparitas nos ayudan mucho también en nuestro trabajo. Veis que aquí donde ya he limpiado no hay, claro, todo esto está limpio. Y esta parte que es donde estoy limpiando, pues todo esto es lo que tengo que eliminar. Sí, claro. Entonces, cuando ya he limpiado, me ayuda a ver si tengo que seguir, si ya va, ¿sabes? Si está, si no está. La serie recoge diferentes escenas de la vida de la Virgen y concluye con los santos toledanos Leocadia y Ildefonso y una apoteosis de la Virgen en presencia del rey Felipe IV y su familia, el cardenal Aragón y las alegorías de los 4 continentes a los que alcanzaba el poder de la monarquía hispánica. Había tantos restos de limpiezas anteriores que era imposible eliminarlos sin desarmar toda la decoración. Y la decoración es muy curiosa porque todas las piedras son un tornillo. Es un tornillo que tú lo desenroscas y puedes quitar la piececita, el collar, la diadema, las alas se quitan, todas esta decoración, donde está la espina igual. Así de minuciosa es la labor del restaurador, nos lo explica al detalle Javier Ruy López. Sus manos han devuelto la luz a este ángel relicario de la espina de Cristo del siglo XVII. Su taller en estos días de verano y el de sus compañeras Isabel Sánchez Ballesteros y Eva Bajo González es uno de los lugares más especiales de la catedral, concebido para alojar las reliquias depositadas en el templo primado a lo largo del tiempo, el ochavo. En este lugar tan emblemático como es el ochavo, llamado el ochavo, donde es el lugar sacro, donde están todas las reliquias de la catedral, todo lo sacro, lo sagrado, ¿no? Que forma parte de todo el conjunto donde está la Virgen del Sagrario, que forma parte de lo sagrado, ¿no? Donde está el Santísimo. Entonces, aunque ahora, pues como veis, está un poco alborotado, tiene todo su colocación y todo tiene su sitio, ¿no? Porque en esta estancia de planta ochavada, de ahí su nombre, que nos recuerda el 8, símbolo de la eternidad, las vitrinas custodian cerca de 100 piezas relicarios. Hay que ponerlos a punto para la celebración del 8º centenario, con la colaboración de la Fundación Impulsa.
Normalmente esto no se ve. Normalmente, pues precisamente porque es un lugar sagrado y porque están las reliquias de los santos, normalmente no se entra aquí a Locha. Y así vemos a Isabel trabajar sobre este busto relicario de San Mauricio del siglo XV, o la mesa en la que se encuentra Eva con el busto relicario de San Sebastián, mientras pone a punto esta imagen realizada en plata de San Juan Bautista. En sus manos, la orfebrería deja de parecernos un arte menor para mostrarse en todo su esplendor. Una renovación de más 70, 80 piezas de orfebrería, ¿a cuál más bonita? Veréis algunas de ellas preciosas, como pueda ser la espina de Cristo, la Santa Espina, sí, con su delicadeza y con su belleza, ¿no? O luego de los grandes santos que tenemos aquí, o grandes obras, o de los relicarios pues, de nuestros patrones, de Santa Leocadia, como el de San Eugenio. Hace falta maestría, saber ver, técnica, nos explican desde la humildad de reconocer que el fin principal de la labor del restaurador es pasar desapercibido. Formarán parte de este nuevo capítulo de la historia de la catedral que ahora se escribe, el programa de restauración que incluye también el retablo de San Eugenio, la antesala capitular, el transparente o la apertura de una tercera sala de la pinacoteca. Cada una de las tablas que componen el retablo de San Eugenio, originario del siglo XIV, acapararía la atención de todos los estudiosos y amantes del arte. Su conjunto es uno de los más bellos y más antiguos de la Catedral de Toledo. Su ubicación primigenia fue el retablo mayor. Aquí estuvieron hasta que el cardenal Cisneros decidió encargar un nuevo retablo, hasta llegar a su ubicación actual, la capilla de San Eugenio, un cambio que no fue inmediato, tal y como revela el estado de las tablas. Desde que se quitan del retablo mayor de la catedral hasta que se le colocan en la capilla de San Eugenio, están bastantes años, supongo que en el suelo, no estuvieron colgadas, durante años no estuvieron colgadas. Una parte de las tablas se deben a la mano de Gerardo Esternina, autor de la capilla de San Blas. Sin embargo, los avatares de la historia hicieron que las pinturas de Esternina sufrieran un cambio de época y estilo, y así aparece la mano de otro gran. Pero estas tablas ya el gusto, creemos que no era el de la época o no lo consideraron y mandaron, digamos, rehacerlas o ponerlas a la moda a otro pintor que estaba por entonces por la catedral y se llamaba Juan de Borgoña. Lo que hace Juan de Borgoña es aprovechar parte de la obra de abajo y cambia los fondos, quita los fondos dorados, los pone con vegetación y también, bueno, cambia mantos. Concretamente este manto, esto verde, sería Juan de Borgoña, y esto que yo estoy sacando por aquí, o sea que estoy señalando, morado, sería 100 años anterior, o sea, sería Girardo Esternina. Juan de Borgoña, pintor de la sala capitular del Templo Primado, realiza una intervención en estas tablas incorporando su estilo y los colores de la época, de tal manera que en el mismo cuadro podemos contemplar la transición artística de 100 años. Lo que hemos hecho en esta intervención, en esta restauración, es jugar un poco con los dos autores, los dos de primera fila, porque aunque Juan de Borgoña pintó sobre lo que ya había pintado el otro autor, no puede retirarse. Digamos que es un repinte histórico y además de muy buena calidad. El minucioso trabajo de los restauradores consigue que salgan a la luz los colores primigenios que resultan sorprendentes a los ojos actuales, más teniendo en cuenta los tópicos existentes sobre la Edad Media. Todavía más luminosos, es que usaban pocos colores, pero siempre eran muy, muy luminosos.
y así se hace la luz en cada una de estas 10 tablas que representan diferentes escenas de la vida de Jesús y de la Virgen y que se completan con la imagen de San Eugenio, atribuida a Copín de Holanda y que también ha sido restaurada con ocasión de la celebración de la exposición primada que se inaugurará el próximo 25 de mayo. Lo primero es ver la estructura de la obra. La obra es de madera, o sea, está compuesta por varias tablas unidas por detrás con unos travesaños. Todo eso con el tiempo, en algunos casos, se ha movido, hay grietas y entonces primero empezamos lo que llamamos el tratamiento del soporte. Una vez tratado el soporte, lo que hacemos es hacer un sentado de color, que es todos los estratos que vuelvan a estar adheridos a la tabla. Ya podemos empezar a limpiar. No se enfrentan a una hoja en blanco ni a un lienzo por estrenar. Al contrario, su trabajo comienza donde terminó el trabajo de otros, que al contrario que ellos, están en los libros de historia del arte, los artistas, pero que sin el trabajo de los restauradores, sus obras no podían ser contempladas tal y como lo hacemos hoy. Un trabajo discreto, callado, minucioso y cuyo culmen pasa precisamente por no ser reconocido, al menos por el gran público. Es evidente que es un trabajo que muchas veces no es apreciado. No me refiero a porque no se les quiera valorar, sino porque no se les ve trabajar y entonces no se aprecia pues, el esfuerzo, la delicadeza, la meticulosidad con que hay que hacer este trabajo, que no se puede ir con prisas, que no se puede hacer sin un estudio previo de muchas cosas y por lo tanto es un trabajo muy esforzado, lo que pasa es que también es un trabajo muy gratificante. Se trata de recuperar un número muy importante de piezas, muchas de ellas se van a exponer por primera vez y que requieren de las manos expertas y los conocimientos de estos profesionales que aplican las técnicas adecuadas para tratar a cada pieza de forma individual y única, ya sea pintura. Cuando nosotros cogemos la tabla o el lienzo, en este caso tabla, con el paso del tiempo los materiales han ido degradándose y ya no están en muchos casos fijos al soporte, con lo cual nuestro objetivo es volverlos a colocar en el soporte. Para ello hacemos un tratamiento que se llama sentado de color, entonces lo sentamos, pero donde haya habido grieta siempre va a estar una rotura que le da también empaque a la obra, o sea, le da calidad. Orfebrería. Había tantos restos de limpiezas anteriores que era imposible eliminarlos sin desarmar toda la decoración, y la decoración es muy curiosa porque todas las piedras son un tornillo, es un tornillo que tú lo desenroscas y puedes quitar la piececita, el collar, la diadema, las alas se quitan, esta decoración, donde está la espina igual. Escultura. En la restauración no se puede forzar, no se puede ir a su ser porque la madera ha crecido. Entonces, bueno, mi compañero hizo la restauración, aparte de la limpieza, tenía mucha suciedad, levantamientos, pero la principal patología era eso, el movimiento de dos trozos de madera, y aquí vemos cómo ya se ha reintegrado con color, con acuarela, mediante puntos, hemos hecho una reintegración. Era una falta que tenía y se le ha rehecho el volumen, ya que es una imagen de culto. Lo normal es que si no es de culto no se rehagan las piezas. De cara a la exposición primada que se inaugura el próximo 25 de mayo, la Fundación Impulsa junto al Cabildo de la Catedral Primada están desarrollando un amplio programa de restauraciones que cuenta con los mejores profesionales del ámbito de la restauración especializados en diferentes áreas: restauración de pintura, de esculturas, de orfebrería, una apuesta como nunca antes gracias a la colaboración entre ambas instituciones. Gracias a la colaboración de la Junta,
que a través de la Fundación Impulsa está llevando a cabo mediante técnicos de la Consejería de Cultura y otras personas contratadas para la ocasión, están realizando esta labor y sufragándola. La catedral va también a hacer una aportación para completar el esfuerzo de la Junta. Y que va más allá de la celebración de esta magna exposición. Todas se verán en la exposición y lo que es mejor es que después de la exposición seguirán viéndose. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que las que están en lugares más ocultos y que normalmente no se pueden visualizar, pues tengamos oportunidades y ocasiones para que se puedan ver. Un esfuerzo reconocido por todos. La labor que se ha hecho de restauración de más de 100 obras no tiene precedentes en la historia de los bienes culturales de España y no tengo ningún inconveniente en confesarlo así. No hay antecedente de la labor de inversión que se ha hecho en conservación preventiva y sobre todo es ejemplo también de la unión entre la Iglesia Católica y lo público. Creo que es un ejemplo que estamos dando a la sociedad. Y que saldrá a la luz el próximo 25 de mayo de 2026, cuando se dé por inaugurada la exposición primada. Así será este año 2026 que estamos a punto de empezar, un año dedicado a la Catedral de Toledo, la Iglesia Madre de la Archidiócesis, lugar de referencia para la historia de España y enclave único donde patrimonio y fe se dan la mano. Buenas noches.